La idea es básicamente que veamos pues, un síndrome anémico, o sea, el caso nos sirve como disculpa para poder hacer el estudio. Usted hizo una revisión muy buena, muy completa. Pues ya vamos a ver entonces qué dicen aquí los doctores o no sé, el experto en campo. De una vez pues tenemos aquí al experto que al lado. Bueno, primero felicitarlos, cogieron un tema un poco largo que es anemia y anemia en la metodología de Williams, creo que son como 400 páginas solo de anemia, entonces, y la paciente creo que es un compendio de hematología, pero estuvo muy bien la revisión. Yo pues obviamente pues, les voy a decir algunas imprecisiones de la presentación porque de eso se trata. Igual sé que las imprecisiones no son voluntarias, probablemente tengan que ver con las referencias bibliográficas de donde sacaron lo que revisaron, pero pues a medida que van a ir creciendo en el tiempo se van dando cuenta que uno empieza a buscar referencias bibliográficas y algunas se contradicen con otras, entonces eso a medida que han ido aumentando el nivel de lectura y sabiendo dónde van a buscar pues, cosas un poco más profundas, se van a dar cuenta que hay cosas que le dice a uno cierto texto que no es cierto o que está errado, y pues ahí es donde las fe de ratas también nos volvemos nosotros los que mandamos y decimos ahí una imprecisión. Lo primero grande es que en la definición, y eso sí para que no se les olvide nunca, ustedes enfocaron la definición hacia los niveles de hemoglobina, y eso es parcialmente cierto. Y es lo que nos enseña, es decir, que el diagnóstico de anemia parte de una hemoglobina bajita, o de un hematocrito bajito, o de un recuento de leucocitos bajitos, y eso es relativamente cierto, relativamente falso. Estamos con un experto médico que todo el tiempo está viendo pacientes embarazadas, y ahorita les hago una precisión al respecto, pero deben haber unos signos y unos síntomas para que se configure un síndrome anémico. Y por ejemplo, en pacientes en el Himalaya o en pacientes que tienen EPOC, son pacientes que tienen síntomas anémicos y tienen hemoglobina de 13 o de 12. Entonces la definición se altera un poco. Entonces nunca se les olvide eso porque nosotros como médicos, pues digamos, pues ustedes están muy pequeñitos todavía, pero igual ya son médicos, y van a haber muchísimos cuadros hemáticos en su vida, y usualmente uno cree que el diagnóstico de anemia es por la hemoglobina. Entonces un paciente no tiene astenia, dinamia, síntomas, pero el cuadro hemático tiene 12 hemoglobinas, y dice, pues voy a mirar un ecocardiograma, voy a mirar otra cosa. Entonces eso es lo primero grande. Y lo otro es que ustedes miraron varios de los enfoques, entonces de acuerdo al volumen corpuscular medio, les faltó un enfoque que fue el del RDW, alguien lo tocó por el ladito, pero es muy importante porque el RDW les clasifica las anemias en homogéneas y heterogéneas. Entonces, la parte clave es el enfoque debe ser multifactorial, es decir, el enfoque clínico. Cuando uno le presenta, va a presentar el examen, le dicen cuáles son las causas de anemia, y entonces que es intracorpuscular, listo. Eso es para el examen. Pero cuando tiene el paciente al frente, el enfoque es clínico, que lo dijeron también, por ahí había una imprecisión de que la única causa de anemia aguda era el trauma, cosa que es falsa. Acuérdense que el trauma es una sola, pero uno puede tener un sangrado digestivo severo que lo choquea, puede tener un sangrado ginecológico severo que lo choquea, y la palabra sangrado interno bórrenla de su mente porque eso no existe, eso lo dice el portero o los familiares de uno, se llama sangrado oculto, ¿listo? Y esos también, un sangrado retroperitoneal puede no dar dolor abdominal y puede choquear al paciente. Entonces, el enfoque es clínico y paraclínico, y el paraclínico depende del cuadro hemático, y tendríamos entonces la heterogeneidad, los volúmenes corpusculares medios y los reticulocitos. Y siempre el proteína de sangre periférica va pegado a. Entonces aquí estamos con otro experto de cuadros hemáticos, y también, digamos, ya cuando ustedes pasen a medicina interna, y si yo tengo tiempo de darles clase, que casi nunca puedo, pero si tengo tiempo y pasan por la clase,
les voy a mostrar que es muy importante la exigencia del cuadro hemático, que tengan esos parámetros, porque todavía en Armenia estamos viendo pacientes con anemia que tienen unos cuadros hemáticos de primera generación, que tienen hemoglobina, hematocrito, leucocitos, y no tienen los volúmenes corpusculares medios, no tienen el RW, entonces son cuadros hemáticos de una generación muy vieja, que todo eso que acaban de decir ustedes con el cuadro hemático no pueden hacer nada. Entonces, eso es clave. Yendo a lo grande de la paciente, bueno, por ahí hay una palabra tiritona, también bórrense de la mente que esa palabra no es médica. Bueno, sí, es una traducción de Google, pero entonces no existe en medicina, pues. La anemia, entonces, la paciente, pues ustedes hicieron una historia clínica muy buena, porque hicieron una historia clínica desde los 4 años o algo así. Pero sí lo que les quiero decir es que en ese primer enfoque de la paciente, no recuerdo qué edad tenía, 12 años exactamente, ese cuadro hemático y esos paraclínicos son claramente una anemia ferropénica. Entonces, otra cosa que no se les puede olvidar es que la anemia puede ser multifactorial. Es decir, esta paciente toda la vida tuvo una talasemia, pues un rasgo talasémico, toda la vida. Pero en ese momento tenía ferropenia. Probablemente por eso los niveles de hemoglobina más bajos y entonces los síntomas, pero para ese momento tenía ferritina con porcentaje de saturación de transferrina y todos los parámetros. De hecho, los parámetros no lo dijeron mucho cuando ya hablaron de talasemia, pero en el cuadro hemático ustedes pueden ver cómo hay unos índices que le dicen a uno, le sugieren a uno como una paciente es talasémica. Siempre ha tenido volumen corpuscular medio bajo, con hemoglobinas corpuscular medio y limítrofemente bajitas. En la talasemia típica, el volumen corpuscular medio es bajito y la concentración de la hemoglobina corpuscular y la hemoglobina corpuscular son completamente normales o incluso están altas. Es decir, si lo pasamos al frotis de sangre periférica, son hipercrómicas. Esa es como la del libro. Pero vean que esta paciente no es del libro. Esta paciente igual, si uno ve el cuadro hemático, siempre va a tender a ser una paciente que tiene microcitosis e hipocromía. Entonces eso se sale probablemente de lo que uno típicamente vería. Entonces probablemente esa paciente toda la vida ha vivido ferropénica. Entonces ha estado toda la vida con ferropenia. Y ya en la fase final, pues cuando ya la muestran del primer embarazo y el segundo embarazo, pues cuando estaba en Venezuela y eso, pues esa paciente probablemente le han dado hierro toda la vida y obviamente hizo el mismo efecto que pasa con las transfusiones, que empezó a acumular hierro, y cuando ya se hace el estudio de la médula ósea, entonces eso es lo que uno llamaría una simulación de una enfermedad. Yo en este momento casi que diría que esa paciente toca hacer otra médula ósea, y yo no creo que tenga un síndrome mielodisplásico. ¿Qué es lo que sucede? Que la médula ósea de una talasemia tendría que mostrar hiperplasia eritroide sin displasia. Entonces probablemente ahí el efecto que confunde el diagnóstico es que a uno le digan que tiene displasia de un linaje. Es raro un síndrome mielodisplásico en los jóvenes, pero los vemos. Entonces eso, digamos, eventualmente uno debería quitarle ese diagnóstico de displasia, y yo creo que se va a ganar otra médula ósea esa paciente para quitárselo. O sea, para quitárselo y para uno mirar bien esos recuentos, no debe tener displasia. Y si tiene displasia, entonces tendría otra, además de la ferropenia que tuvo ahorita, tendría otro diagnóstico asociado, porque también no me parece muy claro por qué le bajó la hemoglobina por ahí como a 8 en el segundo embarazo. Es decir, es muy bajita para un rasgo. Los rasgos están en 10 y pico. Lo otro es que la talasemia aquí es muy rara. O sea, la epidemiología de la talasemia es muy rara. Probablemente esto fue ustedes mostraron ahí en el familiograma, no tenía antecedentes previos, probablemente es una mutación de un momento a otro de esas que no aparece, pero la talasemia que uno ve en todo el Mediterráneo y el Medio Oriente, que es donde realmente por las relaciones endogámicas religiosas que tienen los judíos y los musulmanes, entonces hace que se dé esta enfermedad, y digamos en el Mediterráneo y en el Medio Oriente
como nosotros siempre pensamos en ferropenia en las microcíticas, ellos siempre piensan en talasemia y en ferropenia, pues totalmente invertida en epidemiología. A ver, ¿qué otras imprecisiones ahí pues lo que pasa es que son muy puntuales. Bueno, algo que estaba ahí era sobre los niveles de eritropoyetina. Obviamente quien hizo la revisión de eritropoyetina pues habló de toda la eritropoyetina. Y ahí se mezcló algo de las anemias que tenían disminuido o aumentada la eritropoyetina. Realmente de todas las anemias deberían tener la eritropoyetina elevada, ¿sí? Porque pues, el efecto es fisiológico. Si yo tengo inducción de hemoglobina, baja la oxigenación y de una vez se sube la eritropoyetina. ¿Cuáles no tienen la eritropoyetina elevada? Las que son de daño renal, por obvias razones, que es donde se produce la eritropoyetina, y los síndromes mielodisplásicos. Hay un grupo de síndromes. Entonces, esos síndromes mielodisplásicos que pusieron ahí, que no responden a la eritropoyetina, es porque la eritropoyetina está alta, normal o alta. Entonces, hay un score de respuesta del síndrome mielodisplásico, que es un score de Lendy Anderson, que mira básicamente el número de transfusiones, mira qué tantos niveles de eritropoyetina tiene, y ese score le dice la tasa de respuesta. Eso lo hacemos porque usualmente es la forma de predecir si va a responder. Ese score es nuevo, no sé en qué época se le puso a ella la eritropoyetina, pero digamos hoy en día un paciente llega con un mielodisplásico, con displasia de un solo linaje, y ahí uno hace el score. Y se ha requerido muchas transfusiones y la eritropoyetina está alta, no va a responder a eritropoyetina, entonces pasaríamos a otras líneas que no hablaron ahí, pero pues ya hablar de síndrome mielodisplásico. La colecistectomía a los 30 años, no se le olvide que eso es una enfermedad de los 40 años, entonces todas las colecistectomías antes de los 40 años deben siempre pensar que hay una hemoglobinopatía oculta, porque son pacientes que hemolizan crónicamente y parte de la degradación se va a la vía biliar y terminan haciendo cálculos. Entonces, eso es una cosa importante que no se le va a olvidar a uno. Sobre la dosis de hierro, solo un tema ahí, pues yo vi que lo tomaran en ayunas, eso no lo hacen a vos, es decir, nunca, porque en ayunas no tolera nadie hierro. El hierro es altamente tóxico para el estómago, entonces, y no debe darse varias veces al día. Hay un mecanismo de saturación del hierro que depende de la forma en que se transporta el hierro. Entonces el truco es dar el hierro después del almuerzo, nunca con lácteos ni bebidas alcalinas, y se puede dar con algún jugo en agua que sea cítrico, porque acuérdense que el mecanismo de la absorción del hierro depende del medio ácido, porque el hierro viene en dos formas, ferroso y férrico. Si está en forma férrica, es muy mal absorbido, entonces debemos convertirlo a forma ferrosa, y la forma de convertirlo a forma ferrosa es exactamente, se le echa un poquitico de jugo de maracuyá, pero bueno, puede ser cualquier jugo. Todos los jugos tienen ácido cítrico en general, todos los cítricos tienen ácido, o si no, vitamina C efervescente y aguante siempre después del almuerzo, porque si no es muy mal tolerado. ¿Qué más? Sobre los quelantes, ya el de Ferrax, los quelantes venosos, eso probablemente sea una medida de la industria farmacéutica, pero dejaron de ser el registro de los quelantes venosos. Entonces en este momento el único quelante que hay en Colombia es el de Ferraxidos, que es un quelante oral. Es un quelante oral de una compañía farmacéutica que era la misma dueña de la hidroxamina. Entonces probablemente lo que hace es suspender el registro, no se puede formular y se trataría de formular el otro. Nosotros aquí no, como les digo, lo que más vemos es las otras hemoglobinopatías, que son la anemia de células falciformes. Nosotros la población de raza negra que tenemos en esta zona no es muy grande, entonces no la vemos mucho, pero por ejemplo en el Valle del Cauca, en Nariño, en el Cauca, en todo el Pacífico, en el norte, en el Caribe, es muy grande la incidencia. Lo que pasa es que como está a nivel del mar y casi todos son rasgos, entonces esos pacientes tienen volúmenes de 10, de 5, entonces nunca van a consultar y nunca van a ser sintomáticos. Y nada, felicitaciones, creo que ese es como todas las observaciones que tenían, pero en términos generales es una revisión bastante completa y bastante buena. Muchas gracias, doctor González,
por sus aclaraciones. Pues yo no sé, doctora. No sabían que la cuestería. Gracias a Dios lo dijo el doctor González y le agradezco. Humildemente hemos insistido en microbiología, a pesar de que diría microbiología no tiene nada que ver con los cuadros hemáticos, pero nosotros le hemos metido un componente de laboratorio clínico, en el cual hemos insistido y hemos trabajado con ustedes casi un año o un semestre haciendo el análisis de cuadros hemáticos. Porque el cuadro hemático, como lo dijo el doctor, por eso digo, lo dijo él, no yo, ustedes no me creen a mí, entonces crean al doctor. Ella tiene que creer a dos, de que el cuadro, por ejemplo, el que usamos aquí en el Hospital San Juan de Dios, son 25, 28 parámetros que todos les entregan información valiosa para ustedes poder trabajar con ese paciente. Entonces no es solo mirar hemoglobina y hematocrit, porque se quedan demasiado corticos en la impresión diagnóstica y desechan todo eso otro que nosotros trabajamos en el laboratorio, y pues para eso la tecnología para usar. De hecho, una cuña ahí. ¿Cuándo hace que implantaron el equipo, el de cuarta generación? Ahorita Bueno, yo llevo obviamente 11 años acá en el hospital, entonces cuando llegué al hospital igual era de tercera generación, que pues no es tecnología láser, pero es una tecnología también bastante buena y muy acertada. Y yo recuerdo que pedí en el laboratorio y dije, mándenme el cuadro hemático con la parte de los parámetros atrás, para ver el dispersograma. Pues en esa época, ahorita el dispersograma, que era el histograma. Y creo que duramos como 2 meses y dijeron, pero ¿para qué si eso no lo mira nadie? Entonces resultó la operación, pues nada, si necesitamos nosotros mirar, íbamos al laboratorio y lo mostraban en el computador. Pero pues obviamente son todos ustedes los que tienen que decir, nosotros sí sabemos interpretar el RW, el volumen corpuscular de hemoglobina, el dispersograma o el histograma, la curva de la hemoglobina, cuando ustedes miran si el RW está alto o no, si tiene varias poblaciones en la dispersión de los glóbulos rojos, en las plaquetas también. Pero pues si eso no lo saben leer, lo tienen que leer, y si ya lo saben, me ahorran una clase cuando yo paso media. Sí, esa es la idea, de que puedan ustedes trabajar todo el ámbito del examen. Ya hoy lo encontramos desafortunadamente por un tema ahí de comunicación de la tecnología del equipo, del software del equipo con el software de historia clínica. No hemos podido que les imprima los dispersogramas y la otra información que entrega ese equipo que tenemos en el hospital, pero aprovechenlo, utilícenlo, y que ojalá no me toque lo que les digo en clase, negarlos 3 veces como negaron al Señor Jesús cuando les pregunten cositas de esas que supuestamente ya hemos trabajado. Puede que no las manejen al 100%, pero sí consideraría yo que van en un 70 u 80% de dominio. Los felicito, las felicito. Yo estoy haciendo asesoría con otras estudiantes, hoy veo otras, no sé si fue que mandaron a reemplazarlas, mandaron unas muy bonitas. No sé qué más pasó. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, pues. Uno, dos, tres. 1, 2 y otra. Con flash. Y la última. Bueno, gracias. No.